La guarania romanza silvestre de nardos y rosas, primavera en flor, azares blancos y un clavel del aire, la voz de la raza de mi Paraguay. La guarania no nació con José Asunción Flores. Fue José Asunción Flores quien nació con la guarania, porque lo trajo desde la cuna, porque estaba incorporado en su ADN. Y la guarania se hizo carne por el genio creativo de un hombre sencillo, humilde, de pueblo. El propio Manuel Ortiz Guerrero festejó la creación de la guarania como nuevo género musical, calificando a José Asunción Flores como el hijo del Yuyal, haciendo alusión a su origen humilde. Jejuí, Querasú, Ñasaindupe. Las primeras obras abrieron un ancho y profundo surco que empezó a desandar la guarania. El nuevo género musical rápidamente se ganó la aceptación del pueblo. El 6x8 acompasado no hacía otra cosa que interpretar el pensamiento y sentimiento de nuestro ser. La guarania se metió en el alma de nuestro pueblo, se metió en el corazón paraguayo para no marcharse jamás.
Nació la guarania como producto del genio musical de José Asunción Flores. Su ritmo y melodía, el contenido de las letras trasunta el sentimiento más genuino y profundo del paraguayo. Por eso la guarania caló hondo en el alma del pueblo, cuya melodía refleja su sentir frente a las vicisitudes propias de la vida. Este material audiovisual tiene como propósito esencial, a través de pinceladas, definir los rasgos primordiales de la guarania. Testimonios, anécdotas, con grandes exponentes de este género musical. Artistas que tuvieron incluso el privilegio de conocer y tratar con el mismo José Asunción Flores. Interpretaciones de la guarania por diferentes generaciones se incluyen en este material que pretende ser didáctico para los foráneos. Después de todo, no podemos apreciar ni valorar lo que no conocemos. Que esta nueva generación también se sienta identificada con nuestra hermosa guarania. Daikatui yahauhu hayawerohoru yaikwa. Y yo les cuento que tenemos a alguien maravillosa, una artista genial, con una trayectoria perón. Pero quiero que esta amiga, que está acá a mi lado también, les cuente a ustedes. ¿Ustedes le conocen a ella? Contale, Miriam, a los chicos, ¿quién es esta ilustre persona? Sabes, Carlos, aguaraitereína, teniéndola a esta persona con nosotros aquí. Tiene una gran trayectoria, estudió primero aquí en nuestro país, luego se fue a estudiar en Buenos Aires, a prepararse, a perfeccionarse en lo que es en la maestría del canto, luego volvió a nuestro país y ahí sí para enseñar y para formar grandes exponentes de nuestra música paraguaya. Y ella es la profesora Wilma Ferreira. Ustedes saben que ella tuvo una amistad entrañable con un gran artista paraguayo. ¿Nos querés contar? Contale a los muchachos y a toda la gente ese amigo que vos conociste y que fue un gran artista. Contale un poco, por favor. Uno que nació ahí por la Chacarita. José Asunción Flores. Ahí está. Y así, casi todos nacieron o pasaron por la Chacarita. Y esa relación de amistad que tuviste con el maestro José Asunción Flores, ¿podés darnos un poquito de algunos detalles que pasaron en esa amistad, más allá de la música? Te cuento una. A él le gustaba mucho el maní y le gustaba galleta coquito con cocido negro. Y cuando íbamos a Buenos Aires, por favor, teníamos que llevarle esas cosas. Y él llenaba su bolsillo acá y acá. Acá coquito y acá maní. Y rompía así, por la calle se iba. Y su saco abierto así. Tenía un solo traje. Un traje beige. Siempre traje beige. Y rompía así y tiraba debajo de los coches. Como esos mitaí. Así era él. Como esos mitaí. Sí, es como esos chicos. Pero tenía luego esa forma de ser de él. Ingenuo era. Una vez, para que sepan de la ingenuidad de él, subió en Sadaí a percibir sus saberes.
Y cuando bajó, le encontró a un mendigo y le pide por favor. Entonces él, sin abrir su sobre, agarró y le dio. Y se fue sin nada. Y pidió a sus colegas un poco de dinero. Pero no acabas de cobrar, le dijeron. Pero hoy cóteme. Hoy cóteme. Hoy cóteme. Andrea Pisa. Andrea Pisa, ve. El cóteme. De ayudar a Andrea Pisa, cóteme. Y así era él. ¿Quiere escuchar mi historia, Señor? Soy de la Chacarita. Con permiso del Camalotal, con adobe alcé mi casita. No hay paisaje más bello, Señor, que el de nuestra bahía. Y el pincel del más bueno y más noble pintor pintó cosa más linda. Mi casita fue iglesia, Señor, al unirme a mi amada, a la luz de la luna con su color esperé la alborada. Charco más grande, Señor, hay música de ranas. El Yuipacoba canta su letanía, prendido a una rama. En el río modula su voz, doliente una guaraña. En canoa de pena rema el pescador su angustioso mañana. Y mañana es volver a empezar la jornada. Pero siempre empezar y volver a empezar esperando el mañana. Esa estampa borró la lluvia del verano. La crecida del río llegó con su canto de penas y angustias. Mi casita su puerta perdió, la invadieron las aguas. En canoas de pena subí a emigrar hacia la altura, pero un día a mi hogar volveré y erguiré sus paredes, aliado al trabajo, al sol, a la paz, crisol de mi esperanza. Muchas gracias. Y más allá de eso, es la música en sí, la guarania, ¿cómo se desarrolló allá en Buenos Aires? ¿Cómo él hizo instalar? Porque hasta hoy día la sociedad bonaerense, la gente así, un poquito más grande, en la época, esa época era brillante para nosotros. Antes de eso,
El Paraguay era conocido por su música. Todos los más grandes músicos estaban en Buenos Aires, y entre ellos Flores. Pero era uno más, hasta que se fue a Noñandego, Daya Loray, la Yaecoa. Sí. Eso es lo que pasa con nosotros, hasta hoy. Y se fue a Rusia, y ahí dijeron de él que estaban delante de un genio musical. Así es. Y fue otro director de la batuta que exhibió la música de José Asunción. Ahí. Genial. Bueno, y se enojó después y renunció a la vuelta. ¿Sabe por qué? Le sacaron la pluma de oro que le habían dado en la salida. De Rusia cuando salió. Sí. Y se enojó de verdad. Sí, se enojó de verdad. Porque al parecer también era un ser sin malicia. Sin malicia completamente. Él era como un niño grande. Pero se enojó esta vuelta. Se enojó, pero no le aceptaron la renuncia. Como miembro del partido. Sí, como miembro. Y los conjuntos de allá de Buenos Aires cantaban guarania. Cantaban y hacían sus espectáculos en los primeros salones de Buenos Aires. De Buenos Aires. O sea que no era solamente para los teatros más importantes. O sea que no era solamente para la colectividad paraguaya. No. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Todo el mundo quería escuchar la guarania. noche tibia nos conocimos junto al agua azul del Pacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio de tus francas manos sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñataí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al agua azul del Pacaraí. Vuelve para siempre, mi amor te espera, Cuñataí. Y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche
Pero tenemos que empezar a valorar, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Hay Y que esto- valorar. Y lo que estás haciendo con estos jóvenes es maravilloso. Le estás contando, así, vos viviste esto, ¿no? Es que te contaron. Sí, no me contaron vivir. Eso me da una gran felicidad realmente, porque le llegué a conocer casi a toda esa gente tan importante para mí. José Asunción. ¿Sabe qué me recomendó? Por favor, lo me pidió, para que luchara para que se crea la verdad. Porque él sintió mucho que su guarania y le adjudican a Ortiz La paternidad de la paternidad del nombre. Y no fue así. Y él sintió mucho, en el alma lo sintió. Eso quiero que sepan que no fue Ortiz Guerrero, sin sacarle lo mejor que tuvimos en poeta. Hay que respetar al poeta Ortiz Guerrero. Totalmente. A la pucha. Otro genio. Otro genio. Ese sí que fue un se genio. unieron los dos genios. Mira, no tenía más mano. Así. Se volvió su mano. Por la lepra. Se comió toda la lepra, su mano. Y él daba poesía de cosa alegre y vivaz. Imagínate. Sí. Y Todo le lo decía contrario de lo que le estás todo lo diciendo. contrario de lo que él era. Imagínate. Hizo una canción a Buenos Aires que se llamó Buenos Aires a Luz, la última. Y ya no pudo seguir adelante cuando falleció. Y estuvieron 9 personas nada más en su En su velorio. velorio. Y dijo uno de ellos: qué poca gente que viene, qué poca gente estamos. Y el otro le contesta: pero estamos lo que debemos estar. Ya, qué frase fulminante. Eso quiere decir amigo, ser amigo, ¿no? No tiene que morir por los amigos. Un canto a la vida tengo que cantar, un rezo al amor tengo que rezar y darle las gracias al sol que ilumina y a la madre tierra, bendecir por ti. Canta mi corazón su íntima canción por ti, dulce amada. Mi sublime oración modulando hoy muy dentro del alma.
Después, ¿qué hay en esta carpeta? Aquí yo tengo mi vivencia escrito. Y entresaqué para leerles esta parte. Yo conocí al maestro José Asunción en 1946. Todavía podía entrar al Paraguay. Salíamos de serenata. Él con su violín, vamos por ahí, la violín. Y nosotros con nuestra guitarra, con Julián, mi marido. Eso sí, tía. O domingo la ojo la isica en dape. La oreco, no, Julián, no es complicado un día, pues. Ojo, 12 años, pues. Porque ni tan como con ella, como 15, 16 años. Ojalá no sube el otro, Julián, ojalá no sube. Upé las 4 tamas, las 4 de la mañana estaba. Entonces, fui, o si el brazo. Va, ellos amigos, las dos de Duco, ellos los tardan y eso. Si amigo mío, la cuñango, donde decidir. Así era, así fue él. Era la José Asunción. Bueno, sigo. El cuando ahora en Gorela se la aprende a coger la serenata, pues. ¿Sí? Sí. Es en tu estaba. Bueno, ya en tu. De cuanga ura mis grandes padecimientos, más agudo que lamento del trágico Guaymingüe. Agua pura a pensar, el silencio me rodea, en mi cielo parpadea luceroco embotado, luceroco embotado. Salió, Y así se iban de serenata. Ay, sí. Claro, por la serenata, ver siempre, todas las noches, vengo, pura gira ahí, veo pura gira, o sea, yo cosas, como una gira ahí, él creó nuestra música, 2 ritmos en uno, y son 6x8 con 3x4. Hoy quiero yo pipe. Armónicamente y perfectamente. Entonces uno va en corchea, el canto firme y el acompañamiento en 3x4. Por eso, porque es nuestro escudo. Es. A través de la música el Paraguay es conocido, no se puede desvirtuar, porque esa es nuestra esencia telúrica. Hoy que para el tema entero nuestra vivencia. Sufro al pensar que el destino logró separar
bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía, en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Hoy que en mi vida tan solo quedó tu recuerdo, siento en mis labios tus besos, dulce vapuro. Tu cabellera sedosa acaricia hoy mis sueños y me estrechan tus brazos amantes al arrullo suave de tu cono. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ni el sol ilumina mis días, y al llegar la hora me encuentra llorando. Mis noches sin ti. Cuando íbamos a Buenos Aires, él no nos dejaba ni un solo día. Era anecdotario de primera. Terminaba uno y empezaba con otro. Nos van a la Chalaipe. Primeramente tenemos que ir al Teatro Gamón. Después íbamos a la Chalay, donde actuábamos todas las noches. Y era un lugar muy privilegiado porque estaban todos los actores cinematográficos ahí, bueno. Y tuvimos la suerte de cantar mucho tiempo ahí. Pero mientras nosotros estábamos en Buenos Aires, jamás nos dejó él. Todas las noches, era por teléfono. Seco, pero se emocionata, Parece nata, güey, yo tu Jesús. Bueno, y así era. Bueno, haro cenado en un día. Pella toma, pesa. Hombre, una chiste, la hombre, una historia. Yo, Jesús el Amoso, no estoy contando una historia, ¿no? Él era así, porque José Asunción. Bueno, y me visitó un día la hermana del doctor Chávez, el que fue presidente de la República. Ella es historiadora. Esta tiene mi libro. Bueno, y me contó que él iba todos los domingos, José Asunción, a pedirle que le haga su historia, su vida, su currículum. Ella es historiadora, bueno, pero es muy conocida y famosa. Entonces, oían se vi algunas cosas, botángola, se copia a mí las vidas, las historias, eso. Bueno, tanto que me pidió, dice, no podía decirle ya que no, dice. Entonces, bueno, allá pótase la Tallarín y te voy a invitar los domingos y vas a venir a contarme vos, a escribir se envió allá por eso. Y así quedaron. Así salió el primer libro de su vida, con la historiadora Chávez de Talía.
Se iba todas las noches a vernos. Pero yo un día estábamos en el hotel Astoria. Aroñe la guaraní me ori gusto vela. La esquina ve. La upecha hay. Wow. Oye, ore la no, a la oye, abuela guaraní me a la no mongué, pues las 4 de la mañana. Sí. De baldazo de mujeres. Ahora que un baite. Pega tu y bueno, ama ve cuando estoy total de ya pamala ya eran ya año 10 ya yo se llegan ya yo se llegué ¿qué? Y fue la última vez, no sabíamos que esa fue la última vez. Y dice que después los trabajadores del asfalto, Oyapoa, vos vas a cruzar, andando más cerca de ellos, vas a escuchar que están hablando en guaraní. Sí. Le dieron ellos, porque hacen a las 12 del día, ¿se acuerda? Yapola y asadito, y le subían a él para darle de comer. Así murió él. Así murió, sin nada. Sí. Los albañiles le daban de comer. El creador de nuestra guarania. Sí. Tumo ai kobe boshelandere kawan batere hi ante masheve ahai korei Oshe corazón shembo tarobata derejia pensaro ai guaporandu yandere sarai mapashe hegui Estrella mimi me amo y batete pujare o mindiva Dija vivaisha dereraje iba sereno y jaguar pena Tuisai tembae ningo shayapo ko ubu apere Devero hankuwi opai tembae wishere saraiba Estrella mimi me amo y batete pujare o mindiva Dija vivaisha dereraje iba sereno y jaguar Shetaro
Y queríamos aprovechar, profe Carlos González, para conocer un poquito de nuestra guarania. Yo voy a hacer en un lenguaje más directo nomás ya, porque si vamos a entrar en pentagramas y compañía, pues de repente a veces para las personas que no conocen ese ámbito, pareciera que, no, yo no conozco esto y no se quiere aproximar, ¿verdad? Entonces voy a hacer una especie, y voy a aprovechar que están acá los amigos, ¿verdad? A ver si se entiende lo que quiero contar, ¿verdad? La guarania, con respecto a la polka, más que nada la diferencia es en la velocidad y en la acentuación del ritmo, la carga rítmica, ¿verdad? De algunas notas, ¿verdad? Así rápidamente digo. Pero si yo muestro con mi guitarra, y acá voy a aprovechar que acá los muchachos están captándome, yo hago un ritmo de guarania y tiene... El ciclo es de 5 golpes, ¿verdad? Hago 1, 2, 3, 4 y 5. Y esto lo acelero, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Y voy acelerando, ¿verdad? Y ahí yo ya puedo cantar, por decirte, sin ninguna nota, una guarania famosísima. Una noche tibia nos conocimos. Puedo cantar ahí, ¿verdad? Y si acelero más, esto, voy a acelerar. 1, 2, 3, 4, 5. Voy acelerando. ¿Ya? ¿Deja de ser guarania o sigue siendo? Bueno, ahora voy a cambiar un chiquitito. A ver, yo dije 1, 2, 3, la guarania, todo hacia abajo estoy golpeando, ¿verdad? Ahora el 3 voy a golpear hacia arriba y van a ver que hay una pequeña diferencia en el ritmo. Y ahí ya vamos a tener la polka. Ahí va. Estamos solitos, sí, y nadie nos oye, ¿no? ¿Verdad? ¿Se dieron cuenta que la diferencia, entonces, es bueno que notemos, ¿verdad? Porque a veces nos pasábamos en la vida escuchando en el equipo de audio del papá, del tío, o a veces en alguna reunión, y escuchamos y es más lento, qué aburrido ese decimos, ¿verdad? Y no, es romántico. La guarania es romántica. Y su letra romántica y lírica en algunos casos, ¿verdad? Pues ya son así, sus poesías son muy de alto vuelo, ¿verdad? Como usaba Ortiz Guerrero eso, ¿verdad? O Félix Fernández, la que estaba contando la maestra, ¿verdad? Y la polka es mucho más, es más fácil, más digerible, ¿verdad? Y cuenta las historias también más fáciles, ¿verdad? Por eso que la polka es más fácil acceso para todos, ¿verdad? Pero no nos olvidemos que tenemos esta guarania como algo maravilloso en nuestro patrimonio musical. Entonces, ese hecho nosotros tenemos que valorar, no decir, en los festivales ustedes se van y van a escuchar solamente casi polcas, porque la guarania, no, ese es muy aburrido, te dicen, pero no se sentaron a disfrutar el espíritu así, qué linda poesía, ¿verdad? Y recuerdo que Pacaraí mismo una historia de amor fantástica, ¿verdad? Y entonces yo creo que tenemos que darle también una chance a la guarania. Y solamente ustedes que son jóvenes van a ir dándole esa chance, ¿verdad? Y capaz que, como decía el maestro Flores, yo he leído algunas cosas, yo no tuve la gran dicha que tuvo la maestra de vivir con él, ¿verdad? Pero he leído algunas cosas de él y él decía, bueno, yo creé la guarania, lo que suceda con él, no sé qué puede pasar, decía él. O sea que la cultura pues no es estática, siempre se mueve y a lo mejor va a ir cambiando en la forma de hacerle otro equipaje, de maquillarle de otra manera, pero como lo decía la maestra, no nos tenemos que olvidar de la esencia en sí de esa música, porque si no corremos el riesgo así de caer y parecer a otras clases de música, y entonces perdemos nuestra identidad y tiene que ser sentido de orgullo. Y estamos en camino de llegar al título de Patrimonio
inmaterial de la humanidad. Es lo que estamos queriendo caminar, estamos caminando despacito para llegar a ese título. Shepukasumi rebebe baekue shewire hongo O vane angue kada buhare shekera jopu Roha hubiai ajepu apuva shenera Nishinte jepe Andai ve vui ve shemba embuasu Ne añeite winde ai kobako ai shai kobe asu Jai komarire kujo al huborame onyondi Resere bebe Shere jarehi shemoture Ai guai gorei Nag amive Upette guive Más que coger, ay coge asu, na remedia ver. Nyaimo avoi kuitabun mi wa bae aiko. Ama e asu pendero a mire ande nereine. Corazón asu Shembo taroba, shembo jahebo Rebebe baekue, shehewire hobo Shepuka subi Rei botabe wiro habi umi Niro jabuku Ejumi jeuna Guareisha se consola mi Ta ibe vui mi se yo pu asuwa Se pu asumi Le voy a contar a continuación de esto. Y bueno, había ido Flores con Félix Fernández y escucharon la ópera. Y venían hablando sobre eso. Y vinieron a sentarse en la vereda del Polo Norte, José Asunción con Félix Fernández. Bueno, ñandego y castúa y la yeya por la pecha. Va evandere José, le dice él, Félix, don Félix. ¿Por qué no? De ni mane para la yapo, ni mane, va evanda yapo mo ay, ni ampliamente ángulo ni música, bueno. Sean ayapota la letra, ande ayapota la música. Bueno, así nació
Coembota y te seren viejo para henduco se pura he pam 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 tum 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 tararán tan 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 tan. Y ahí entraba otra vez el canto. Era un tipo de opereta, porque desde la opereta se puede hablar. De lo contrario, óperango todito cantado. Qué lindo todo lo que estamos aprendiendo a través de la profe Wilma Carlos. ¿Y usted, cómo están ustedes? ¿Qué tal están con esto que ustedes están escuchando? ¿Qué sienten? Totalmente, estamos muy impresionados, no sé, porque para nosotros es algo muy rico esto, la historia en sí de la música paraguaya, y justamente como el maestro estaba mencionando, que se está olvidando lo que es justamente la guarania, porque no suena tanto como suena la polca, más es para todo lo que estamos metidos en el ámbito de lo que es la danza o la música en sí. También pasa con la danza, pasa con la guarania, que normalmente es muy poco lo que vemos cuando vamos a festivales o cosas así. Y ahora conocer un poquito más lo que sería de la maestra que supo en carne propia, por así decirlo, es algo muy hermoso, y para nosotros es algo que va a estar guardado ahí, es lo que siempre queremos escuchar, queremos sentarnos y queremos saber más, y no solo leer así en las redes sociales o leer por internet, sino estar así con alguien que vivió, de cuál fue esa primera canción, esa primera guarania que salió, que dio que se creó que cuando se armó la guarania. Y Jejuí es la primera guarania que nació. Y se perdió la partitura. Se perdió la partitura. Eso fue lo que pasó. Qué lindo todo lo que estamos aprendiendo. ¿Qué les parece? ¿No están cansados? No. Es momento de ir. Tenemos que ir a dormir, ¿verdad? Pero mucho aprendimos. Sí, con mucha riqueza ya. Lo más importante es la guarania. Y ahora nos comprometemos en difundir, en seguir difundiendo nuestra guarania. Y es la única manera que nos quede ahí como un tesoro que escondemos. ¿Verdad? Hay que sacar, hay que mostrar. Es lo mejor que tenemos. Sí, es nuestra la guarania. Claro. Entonces, yo anhelo que suceda que nos vayamos a dormir y que nos llegue una serenata, ¿o qué? Sería fabuloso, con guarania. Ojalá. ¿Ya qué? Ya, bueno. Alguna serenata. Ya pescar alguna serenata, ¿eh? Ya. Maapela oa kurina kwanya. Te Coja mantela. Coja la soga. Ya soy de ya. Wilma Ferreira, oa cojina ya. Wilma Ferreira. Suave que como cosa seca, tú eres. Ya me hermana, siete qui aggiuderendate non momora segui mai te qui ve marei cosce ape c'è speranza mi vorrei jujauje qui ama non botama co ape amo sunan nah indusay dal dah ay ora Yo soy la guarania de nuevos mañanas, soy el pensamiento de pan y de paz, y traigo alboradas de horizontes buenos. Yo soy la guarania de mi Paraguay, soy tierra y soy sangre de mi Paraguay.
silvestre de nardos y rosas, primavera en flor, azares blancos y un clavel del aire, la voz de la raza de mi Paraguay. Soy ritmo ternario que teje armonías con hilos de plata en la noche azul. Yo soy el labriego de la roja tierra y el niño olvidado de mi Paraguay. Yo soy la guarania de nuevos mañanas, soy el pensamiento de pan y de paz, y traigo alboradas de horizontes buenos. Yo soy la guarania de mi Paraguay. Desde el pentagrama soy diosa del arte, con noche aromada de niño azote. Soy ave canora que canta y solloza en los manantiales de mi Paraguay. Soy la dulce guarania, remanso del río, melodía agreste de la libertad. La espiga dorada, el blanco algodón, soy tierra y soy sangre de mi Paraguay. Yo soy la guarania de nuevos mañanas, soy el pensamiento de pan y de paz, y traigo alboradas de horizontes buenos. Yo soy